Buenas noches, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Es un honor compartir nuevamente este estudio de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, deseando que sea de edificación, de bendición para su vida espiritual. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Si nos puede ayudar, Gris, con la oración de inicio, por favor. Vamos a orar, presentarnos a Dios, presentar este estudio. Gris, por favor. Espérate que le di algo mal, disculpen. Eh, Gracias, Dios mío, por permitirnos reunirnos una vez más aquí en este estudio donde hablaremos de tu palabra. Gracias te damos por la vida de Omar, que en cada estudio nos explica detalladamente tu palabra, Señor, para que nosotros entendamos más claro de ella, para que podamos, Señor, a pesar de las tribulaciones, mantener la fe, creer en ti, confiar en ti, Señor, descansar en ti, tener paz en ti, Señor, y dar testimonio de ello. Por eso estamos en este estudio, Señor, para aprender a ser valientes, a esforzarnos cada día por mantener nuestra fe y no desmayar a pesar, Señor, de las complicaciones que se nos presenten en el día a día, en la vida, en el camino. Danos el discernimiento para entendernos y entender a los demás, tener empatía, Señor, con el prójimo, ya que a veces nos dejamos llevar por la ira. Gracias por este momento. Te pido por todos mis compañeros, Señor, guárdales, cuídalos a ellos y a su familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Estamos viendo los sufrimientos del creyente. Va a ser un poquito más largo de lo planificado este estudio acerca de los padecimientos, los sufrimientos del cristiano. Hoy vamos a ver algunos puntos que vemos con claridad en la Biblia, los cuales nos pueden traer mucho gozo, mucha alegría, consolación en medio de las tribulaciones. Lo primero es que es un privilegio padecer por Cristo. Eso es una herejía decir eso hoy en día. Porque lo que se dice es que ya como Cristo padeció, nosotros no tenemos que padecer nada. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo vino a darnos un ejemplo de padecimientos, de sufrimientos, de negación, un ejemplo de negación a sí mismo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es lo que dice en la primera carta de Pedro, la cual leímos la semana pasada. Entonces, es un privilegio padecer por causa de Cristo. Vamos a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Gris, tú vas a leer Salmos 34. Salmos 34, versículo 19. Y por favor, Zuleika va a leer Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Filipenses 1:29 dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Fíjense qué concesión le hizo el apóstol Pablo a los filipenses, dando a entender que es un privilegio. Él no solamente les concedió que creyeran en Cristo, sino también que sufrieran por causa de él. Yo sé que este mensaje es bien difícil
Yo sé que muchas veces cuando estamos en las tribulaciones se nos olvida que es un proceso por el cual Dios quiere que pasemos para llevarnos a una estatura mayor en Cristo, para elevarnos a una dimensión espiritual mayor. Ese es el objetivo de Dios cuando nos mete en tribulaciones, en padecimientos. Pero muchas veces, si no tenemos la gracia de Dios, si no tenemos lo que la Biblia llama la mansedumbre y la humildad, se nos olvida. Pero ánimo, ánimo, sigamos orando. El Señor a su tiempo nos dará esa gracia. Si nos quemamos en la prueba, en el examen, no se preocupen, no se preocupen, humillémonos, arrepintámonos y sigamos adelante. No nos quedemos postrados. Todos los hombres de Dios de todas las edades han fallado, todos, principalmente cuando han enfrentado pruebas, tribulaciones, todos, todos. El mismo Moisés falló en el desierto, no, él no soportó la presión del pueblo. Y recuerden que él golpeó la peña 2 veces ahí. Por esa causa no pudo entrar a la tierra prometida. Y eso se escribió para nuestra consolación. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra consolación, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, que hombres como David, hombres como Moisés, hombres como Elías, hombres como Abraham fallaron, sin embargo, ellos alcanzaron misericordia, ellos alcanzaron la gracia de Dios. Eso nos da esperanza. Amén. Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Y recuerden también, seguramente lo han vivido, ese es el blanco de ataque de los instrumentos del enemigo. Si ven que fallamos, dicen de una vez, pero este es cristiano y ve lo que hizo. Somos de carne y hueso nosotros. Y nosotros fallamos. Amén. Pero hay un remedio que Dios nos dio en la Biblia cuando fallamos y es el arrepentimiento. Y si le hemos fallado a otro, el perdón. Amén. Ese es el remedio provisto por Dios para todos nosotros. Así que no se desanimen. Yo sé que el mensaje es fuerte, un mensaje de Dios. Como hemos hablado, Dios no solamente pone delante de nosotros la gloria, sino también el sufrimiento. Amén. Ambos van de la mano. ¿Qué dice Salmo 34:19, Gris? A mí fue que me lo dio varón, dice así. Oh, ok, Muchas son ok. las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Saben que cuando citamos ese verso, cuando se cita como está en el Antiguo Testamento, algunos dicen, no, pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero por eso yo quise comenzar con un versículo del Nuevo Testamento. Amén. Los padecimientos es parte de nuestro llamamiento. Es parte del supremo llamamiento. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, muchas. No pocas, muchas. Por eso Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas. Pero dice, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, Jehová nos libra es en medio de las tribulaciones. No es que Él evita que pasemos por las tribulaciones. Eso no es lo que significa la palabra, pero de todas ellas le librará Jehová. No, es que la gloria de Dios, la grandeza de Dios es que en medio de ese valle profundo, de esa prueba insoportable, en medio de ella Dios nos guarda, nos libra. Amén. Y nos hace salir airoso. Amén.
Entonces, son muchas las aflicciones del justo. Amén. De aquellos que han sido justificados por la fe, como dice Romanos 5. Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que tienen ese llamamiento glorioso. Amén. Colosenses 1:24. ¿A quién se lo asigné? Creo que fue a Zuleika. Colosenses 1:24. Sí, varón, discúlpeme que no encontraba el micrófono. Dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oye, eso. Pablo dice, ahora me gozo por lo que padezco. Estamos hablando de un hombre que, como vimos en Hechos 14, fue apedreado y dejado como muerto. Estamos hablando de un hombre que le dieron 39 latigazos. Él dice, me parece que en 2 Corintios 11, él relata eso. Él recibió de los judíos 40 azotes menos uno, o sea, 39. Estamos hablando de un hombre que pasó por grandes valles de prueba. Sin embargo, él dice, ahora me gozo en lo que padezco. No solamente en lo que padece una aflicción personal, sino que él dice, en lo que padezco por vosotros, refiriéndose a la iglesia. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, él en carne viva, en persona, él experimentó los padecimientos de Cristo por la iglesia. Amén. Y ese era el anhelo de Pablo. Recuerden lo que leímos en Filipenses 3:10, donde Pablo dice, a fin de conocerlo, o sea, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y añade, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese era el anhelo de Pablo, porque es que Pablo sabía que en la misma medida en que sufrimos, en esa misma medida seremos glorificados. Es lo que él dice en Romanos 8, ¿recuerdan? Romanos 8, Pablo dice que ni siquiera se comparan las aflicciones, los padecimientos actuales, no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros, dice, en nosotros. Esta palabra en significa dentro de nosotros. O sea, algo que se va a manifestar dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestros corazones, en nuestra mente. Amén. Es la gloria y el poder de Cristo, su presencia. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer ahí varios versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 3, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a leer esos versos. Dice Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, un buen soldado de Jesucristo debe sufrir penalidades, debe sufrir, padecer. Un fiel soldado de Jesucristo. Amén. Versículo 9, hablando de Cristo, dice, hablando del Evangelio de Cristo, Pablo dice, en el cual sufro penalidades. O sea, Pablo no solamente le dijo, tú pues sufre penalidades, sino que también él era un ejemplo. Dice, en el cual sufro penalidades, él también sufría. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estuvo preso en varias ocasiones y no era como alguien noble, era como un malhechor que lo tenía. Todo eso por causa del Evangelio de Cristo.
en el cual sufro penalidades hasta prisiones, dice Pablo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esta palabra soportar también significa todo lo sufro, todo lo padezco por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Escuchen lo que dice ahora. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Todos esos mártires que dieron su vida por Cristo, ellos viven con Él eternamente. Amén. Todos aquellos que han ofrendado su vida, ese es el contexto ahí. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Tantos mártires que fueron con gozo al martirio por causa de Cristo, pero ellos viven eternamente con Él. Amén. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, para ser reyes, para reinar con Cristo, hay un prerequisito, y es si sufrimos, si nos sometemos a los padecimientos, también vamos a reinar con Él eternamente. Amén. Pero dice, si le negaremos, Él también nos negará. Amén. Debemos confesarlo a Cristo. Amén. Como lo han hecho todos los hombres de Dios a través de la historia. Aún en el momento de la decisión más crucial de su vida, que es la decidir entre vivir o morir por causa de Cristo. Amén. Segunda de Timoteo 3:11 dice, primero leamos de nuevo el Salmo 34:19. Pablo dice, como leímos hace un momento, David, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Timoteo 3:11, donde vemos que Pablo fue librado, como dice el Salmo 34:19. Una de ustedes va a leer, Pris, si puedes leer a 2 de Pedro 2:9. 2 de Timoteo 3:11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas y de todas me ha librado el Señor. Amén. Muchos dicen que nosotros seremos librados de las tribulaciones que vienen. La idea de esos predicadores, falsos predicadores, es que ser librado es no pasar por tribulaciones. Esa es la idea de ellos. Sin embargo, Pablo dice aquí que él pasó por muchas cosas, persecuciones, padecimientos, como los que le sobrevinieron en Listra y en otros lugares. Y él dice, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, el Señor lo mantuvo vivo, en pie, en medio de esas tribulaciones, no sacándolo del mundo como muchos enseñan. Amén. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:9 que confirma esa verdad? Dice 2 de así, Pedro 2:9. dice así, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces el Señor sabe librar de tentaciones a los piadosos, pero eso no significa evitando que pasen por esa prueba. No, no. Es que en medio de esa prueba, de esas tribulaciones, Dios te glorifica. Amén. Vamos a leer un pasaje, que este pasaje algún día alguien se lo va a citar. Si ustedes le hablan de la gran tribulación y esas cosas,
que muchos enseñan que, que la iglesia no va a pasar por nada de eso. Y este es un pasaje de los que más utilizan ellos. En Apocalipsis 3, tú podrías leerlo, Pris, Apocalipsis 3:10. Sí, varón, dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando la Biblia dice ahí, yo también te guardaré, muchos interpretan es que el Señor nos va a sacar de este mundo para evitar que esos hijos del rey, como dicen muchos, yo soy hijo del rey, esos intocables sean afligidos, sean eh, vituperados, pasen por, experimenten vejámenes. Eso es lo que muchos interpretan. Pero como vimos de Pablo en 2 Timoteo 3:11, Dios nos libra en medio de todas esas tribulaciones, pero no es sacándonos de aquí del mundo, no. Es que en medio de esas pruebas, de esas luchas, de esas tribulaciones, Él nos da la gracia de salir aprobado. Él nos da la gracia de salir como Cristo, que Cristo en todas sus tribulaciones lo que hacía era que glorificaba a Dios en medio de ellas. Cristo es manso y humilde. Amén. Entonces, cuando tengamos ese carácter y que Dios nos conceda pasar por esas grandes pruebas, esas grandes luchas, amén, Dios será glorificado grandemente. Amén. Dios será glorificado. Entonces, yo también te guardaré de la hora de la prueba, como vimos, es que Dios nos guarda en medio de esas tribulaciones. Amén. Nos ayuda a salir airosos. Amén. Es un gozo sufrir por causa de Cristo también. Amén. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran que es un gozo padecer por causa de Cristo. Vamos a leer en Santiago 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y 3. Cristo, vas a leer Hechos 5, 40 y 41. Y Zuleika va a leer Colosenses 1, 24. Amén. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. No cuando ustedes sean librados de las pruebas, no. Cuando ustedes se hallen en medio de diversas pruebas, tengan eso por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Queremos desarrollar la fe. Muchos le pedimos al Señor, que nos dé paciencia, que nos dé paciencia. Pero la paciencia es en la prueba ese carácter de paciencia te obtienes en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Ahí es donde la paciencia se forma en nosotros. Amén. Yo voy a leer estos dos versículos que no estaban en las notas, en Romanos 5, versículos 3 y 4 dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia la obtenemos es por medio de las tribulaciones. Entonces, la tribulación es lo que produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Entonces, la paciencia, ese carácter glorioso como lo es la paciencia, eso se logra es cuando sufrimos en las tribulaciones. Amén. Como dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En las pruebas de esa fe se produce la paciencia. ¿Qué dice Hechos 5, 40 y 41? Dice así. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Entonces ahí estamos hablando de un contexto en el cual los apóstoles fueron maltratados. El concilio, ese concilio lo tomó, lo arrestó y ellos lo maltrataron. Ellos le dieron sus latigazos ahí. Sin embargo, en el versículo 41 dice que cuando ellos salieron del concilio, dice que ellos salieron de ahí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos no salieron de ahí tristes, quejándose. Yo escuché eh, un mal testimonio hace unos años, bueno, cuando yo comencé mi caminata en el Señor, y es de un joven al cual el Señor lo usaba mucho. Y él una noche cayó preso de manera injusta, lo arrestaron. Y él, por ese acontecimiento en su vida, él dejó de caminar con el Señor quejándose. Ya usted sabe, un muchacho que el Señor era brillante, el Señor lo usaba mucho. Sin embargo, por esa leve tribulación, porque el Señor le permitió que cayera preso esa noche en una redada, él dejó de caminar con el Señor, posiblemente hasta la fecha. Fue falta de entendimiento de los caminos del Señor. Amén. ¿Qué dice Colosenses 1:24? Creo que lo tiene su ley. Dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo dice, ahora me gozo por lo que padezco. Amén. Me gozo. Amén. Yo quiero leer unos versículos. Ustedes recuerdan cuando Pablo cayó preso en Hechos 16, en Filipos. El contexto ahí es que una joven que tenía espíritu de adivinación, ella andaba detrás de Pablo diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y la Biblia dice que molestándole eso a Pablo, incomodándole. ¿Por qué le incomodaba? Porque era un espíritu inmundo detrás de ella, no era el espíritu de Dios. Amén. Entonces los espíritus inmundos no es bueno escuchar nada, ningún elogio de ellos. Amén. Amén. Era un espíritu inmundo que estaba en esa joven, un espíritu de adivinación. Por eso Pablo se incomodó y lo echó fuera de ella. Entonces, en ese contexto, la Biblia dice que Pablo fue arrestado, fue echado en la cárcel. Él y Silas fueron maltratados. Amén. Les causaron heridas de tantos golpes que le dieron.
Sin embargo, en ese contexto, la Biblia dice que estando ellos en la cárcel, en ese calabozo, en ese lugar oscuro y encadenados, fíjense lo que dice aquí en Hechos 16. Hechos 16, versículos 25 y 26. ¿Podría leerlo una de ustedes, la que lo tenga primero? Hechos Aquí está. 16, sí, 25 y 25 y 26. 26. Dice así, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Recuerdan el contexto que le explicaba? Ellos estaban heridos, sangrando. Sin embargo, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Eso significa que tenían gozo, porque en Santiago 5 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. La alabanza es una expresión de gozo al Señor, de alegría. Entonces ellos estaban alegres, gozosos, cantando himnos a Dios en medio de esas tribulaciones. Amén. Señor nos dé la gracia de imitar a esos hombres de Él, sobre todo imitar a nuestro Señor. Amén. Que algún día lleguemos a esa estatura. Amén. La estatura del varón perfecto. Entonces, hubo una gran liberación ahí en esa cárcel. Dice que las cadenas de todos se cayeron. Amén. Y ese fue el medio que Dios utilizó para salvar al carcelero de Filipo. Amén. Porque él intentó suicidarse cuando él vio eso. Sin embargo, Pablo le vociferó, no te hagas ningún mal, no te hagas daño. Y él dice que apresurándose entró con su linterna a la cárcel y él les preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dio la respuesta a ese carcelero. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia dice que él creyó y él fue salvo con toda su casa. Y había gozo y alegría. Amén. Amén. Él estaba lleno de gozo a partir de ahí, ese carcelero de Filipo. Sería bueno que lean completo ese capítulo, es glorioso. Pero el contexto ahí es la actitud del apóstol Pablo y de Silas, que en medio del sufrimiento, en medio de las vejaciones, en medio del dolor, del sufrimiento, ellos lo que hicieron fue darle gracias a Dios, ofrecerle un sacrificio de gratitud, ofrecerle alabanza, cantarle himnos a Dios. Y eso hizo que esa cárcel se estremeciera. Amén. Amén. Vamos a otra parte ahora, a leer otros versículos. Vamos a leer Mateo 5, 10 al 12. ¿Quién lo lee? Mateo 5, 10 al 12, de los cuales yo voy a leer. Mateo 5, del 10 al 12. ¿Quién se anima a leer? Lo La que estoy primero lo buscando, tenga. Edwin. Aquí está. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén, amén. Entonces el Señor nos anuncia en el Sermón del Monte
esa bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerda lo que leímos en 2 Timoteo 2, dice, si sufrimos, también reinaremos. El reino de Dios será nuestro. Reinaremos. Amén. Seremos los reyes de ese reino glorioso. Amén. Pero dice también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y añade, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sea chisme, sea calumnia, lo que sea que digan de ustedes, solamente asegurarse de que sea mintiendo que lo digan. Amén. Y eso es una bienaventuranza. El Señor nos dé la gracia de no defendernos si nos calumnian, si chismean contra nosotros. Una nota muy importante es que la Biblia dice en Levítico que el chisme es un homicidio. Como una persona siembra chisme de otra, eso es una forma de matar a esa persona. Amén. Y los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego, dice la Biblia. Entonces, somos bienaventurados cuando nos calumnian, cuando hablan mal de nosotros. Recuerden que todo eso es por causa del reino de Dios. Amén. Por causa del Señor. ¿Y cuál es la actitud que el Señor dice que debemos tener? Que debemos exhibir. Dice, gozaos y alegraos. Amén. En medio de eso, gozaos y alegraos, saltar de gozo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas también sufrieron. Solamente lean a Jeremías, todo lo que él padeció. Fue echado en cisterna. Él fue muy maltratado, ese profeta. ¿Qué decimos de Isaías, que fue aserrado? ¿Ustedes saben lo que es aserrado? Aserrado es que con una sierra de esas que se usaban de mano, dos verdugos, uno de un lado y otro de otro, así, aserrándolo. Ellos dividieron a Isaías en dos. Lo partieron en dos. Los dos pies hacia arriba y la sierra entre el medio de las piernas. Ellos lo aserraron. Lo dividieron en dos a ese profeta. Amén. Sin embargo, él no dijo nada, solamente glorificó a Dios. Vamos a leer en Hebreos 11, a leer algo acerca de Moisés. Primero vamos a leer algo acerca de Moisés y luego vamos a leer algo acerca de otros hombres de fe. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ellos le vieron niño hermoso a Moisés. No sabemos si ellos quizás recibieron alguna revelación de Dios con relación a ese niño, de lo que Dios tenía programado hacer a través de Moisés. Quizá Dios le había revelado algo del propósito a los padres. Por eso ellos lo guardaron. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir cualquier cosa. Recuerdan que la orden del rey era que lo echaran arriba, al Nilo. Esa es la orden del rey. Pero ellos no obedecieron esa orden, ese decreto del enemigo. Amén. ¿Qué dice el 24? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recuerden que la hija de Faraón lo prohijó a él. Él fue criado en el palacio de Faraón como un hijo. Él fue prohijado por la hija de Faraón. Sin embargo, él rehusó eso. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón cuando él fue grande. Amén. Amén. Él rehusó eso.
Y recuerden lo que eso implicaba, el ser hijo de la hija de Faraón. Ya les he comentado que Moisés era un heredero al trono, o el heredero. No sabemos con seguridad si él era el heredero, el único heredero, pero lo que sí sabemos es que Moisés era un heredero al trono. Amén. Sin embargo, él rechazó eso, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Amén. Él escogió pasar por esos sufrimientos y esas tribulaciones tan fuertes como las que él experimentó. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Amén. No solamente lo que él pasó cuando fue perseguido por Faraón. Recuerden que cuando él mató al egipcio, la Biblia dice que eso llegó a los oídos de Faraón y Faraón procuró matar a Moisés. Y él huyó, dice que huyó a Madián, donde conoció a Jetro, como sacerdote de ahí, y se casó con una hija de Jetro. Amén. Entonces, él escogió eso antes que sentarse en el trono de Egipto. Él tuvo por mayores riquezas sufrir oprobio por causa de Cristo que los tesoros de los egipcios. Imagínense, con solo sentarse en el trono ya él era prácticamente el dueño, el hombre más rico de Egipto. Amén. Sin embargo, él rehusó esas cosas. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero no solamente Faraón, nosotros sabemos todo lo que él padeció en el desierto. Ese pueblo que se levantaba constantemente contra él. Y la Biblia dice en los Salmos que ellos en una ocasión hicieron irritar su espíritu y le falló a Dios. Recuerdan, esa fue la causa por la cual él no pudo entrar a la tierra prometida, porque ellos hicieron que Moisés hablara precipitadamente y fallara al Señor. Amén. O sea, él sufrió tanto por el faraón como por el mismo pueblo de Dios. Amén. Y en Madián él padeció mucho también. Él era el pastor de las ovejas de Jetro. Sin embargo, cuando él regresó a Egipto para rescatar al pueblo, la Biblia dice, ni siquiera una ovejita de esa le regaló Jetro. Él se fue con las manos vacías. Amén. Amén. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey que lo perseguía para matarlo, porque se sostuvo como viendo el invisible. Amén. Otro que fue guardado como David. Amén. Siendo perseguido por el rey. Amén. Ese es Moisés, este profeta tan glorioso, del cual tanto te habla. Amén. Él lo dejó todo por causa de Cristo. Ahora, él sabía algo y es lo que vemos en Hechos 7. En Hechos 7 se nos revela con mayor claridad el por qué Moisés pagó ese precio. Por ejemplo, en Hechos 7:25 dice, pero él pensaba, hablando de Moisés, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés sabía que él era el libertador,
Él era la persona a quien Dios había designado para libertar al pueblo. Él lo sabía de antemano. Amén. Dios le había dado ya esa palabra, esa revelación. Ya él sabía que ese era el propósito de Dios en su vida. Ese era su llamamiento, ser el libertador de Israel. Amén. Amén. Independientemente de que el pueblo no lo entendió así. Amén. Fíjense lo que dice Hebreos 11 también, versículos 36 al 40. Hebreos 11, 36 al 40. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, hablando de los hombres de fe. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como le decía que murió el profeta Isaías, partido en dos, con una sierra de esas que se usaban antes. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Esos son los hombres de fe. Sin embargo, los supuestos hombres de fe de hoy en día entienden que no debemos padecer. Entienden que nosotros somos los seres más hermosos del universo y de toda la historia, que no tenemos que padecer nada. Amén. Ese es un falso evangelio, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Y como decíamos que la Biblia muestra que seremos perfeccionados, ustedes recuerdan en Primera de Pedro 5:10, dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces es por medio de las aflicciones del sufrimiento que Dios nos perfecciona. Entonces, el autor de Hebreos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, no solo una gloria mayor, sino también lo que acompaña a la gloria, como vimos en Primera de Pedro, que es el sufrimiento. Amén. Amén. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Entonces, el sufrimiento es lo que nos lleva a esa gloria que se llama la perfección. Hebreos 12, versículos 1 y 2, que es la continuación. Recuerden que la Biblia no está dividida en capítulos y versículos. Cada libro son letras corridas. No hay divisiones de capítulos, de versículos. Entonces, Hebreos 12:1 es el mismo hilo de verdad, es el mismo discurso. Amén. Entonces, ¿qué dice Hebreos 12:1 y 2? Dice, por tanto, ¿qué significa por tanto ahí? Está hablando del contexto. Por tanto, como esos hombres de Dios, esos hombres de fe, soportaron vituperios, azotes, fueron aserrados, muertos a filo de espada. Dice, por tanto, ¿ven lo que dice? Nosotros también, ahí nos incluye, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Ahí, todos esos hombres de fe que se menciona en Hebreos 11. Ellos son esas nubes, esa nube de testigos. Amén. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Dice con paciencia. Si dice con paciencia, significa que estamos en tribulaciones, porque la paciencia, la tribulación produce la paciencia. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí el autor dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de Cristo? Lo que vimos en una clase en Isaías 53, donde dice que Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es ese fruto? Nosotros. ¿Cuál es ese fruto? Todos aquellos que ya están en el cielo. Amén. Todos aquellos que han vencido. Todos aquellos que son parte de su reino eterno. Amén. Todos aquellos salvos. Amén. Por su gracia. Ese es el gozo que estaba puesto delante de Cristo. Entonces, por ese gozo, él sufrió la cruz. Él fue a la cruz. Amén. Y murió por nosotros. Pero dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, el sufrimiento es sumamente importante. Amén. Muy importante el sufrimiento. El sufrimiento es lo que nos lleva a la gloria de Dios. El sufrimiento es lo que nos lleva a alcanzar la gloria de Jesucristo. El sufrimiento es lo que nos ayuda a alcanzar la estatura del varón perfecto y ser perfeccionado. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Si no hay alguna participación, lo dejamos hasta aquí. Entonces vamos a despedirnos en oración. Si Zuleika puede despedirnos, por favor, en oración para entregar este estudio. Amén. Vamos a despedirnos. No sé si Zuleika está por ahí. Si no, puede ser Pris. Una de las dos puede despedirnos en oración. Y aquí estoy, varón. Bien, amado Padre, en este momento solo nos queda agradecerte por la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, compartiendo tu palabra. Padre, permite que cada uno de nosotros pueda tomar lo que hemos aprendido, Señor, como espada. Defendernos, Señor, de los vituperios, pero con tu palabra, Señor. Dejar que tú obres en nosotros, que seamos transformados por ti y que seamos perfeccionados, Señor, una vez hayamos pasado por la tribulación. Permite, Señor, que en medio de la prueba nosotros podamos ser más apegados a ti, que anhelemos estar en tu presencia, Señor, que soportemos tal cual tú lo hiciste y que podamos comprender, Señor, en medio del sufrimiento, cuál es el propósito que tú tienes, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por la misericordia que has tenido con nosotros, con cada uno de nuestros familiares, por sustentarnos, Señor, desde los distintos lugares donde estamos. Padre, tú eres el que permite la prueba y en medio de la dificultad, Señor, tú eres nuestro sostén. No te apartes de nosotros, Señor, sal a nuestro encuentro. Bendícenos, Señor, de una manera especial a cada uno de nosotros. Pero más que nada, Señor, bendícenos con temerte a ti, temer a tus mandamientos, Señor, obedecerte. Más que pedir perdón, Señor, atarnos a ti, hacer tu voluntad, Señor, antes que la nuestra. Que se cumpla en nosotros, Señor, lo que tú has previsto y que aceptemos con agrado lo que sea que venga de ti, Señor. Permite que podamos seguir estudiando tu palabra, Señor, que podamos seguir reuniéndonos, que en cada momento de nuestras vidas, Señor, alabemos tu nombre y te adoremos, Señor. Que con nuestros actos
podamos demostrarle, Señor, a los que nos rodean que tú vives en nosotros, o que por lo menos, Señor, estamos intentando tener un acercamiento contigo, renovar nuestras vidas, Señor, y apartarnos del mundo. Gracias, Señor, por esta noche. Permite que sea de paz para nosotros, Señor, este estudio, que sea de gracia para nuestras familias y para nosotros mismos, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, no solo en este encuentro, Señor, sino también en cada fase de nuestra vida, Señor, en cada momento. Que seamos guiados por tu Hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias. Estamos despedidos. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos en el Señor vernos pronto. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Ay, Amén. Igual. Sarita se conectó. Buenas no- buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.